¿Por qué un Dios de amor y justicia mataría en un instante a un hombre cuyo único error fue intentar ayudarle? Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los momentos más aterradores, desconcertantes y peor comprendidos de toda la historia bíblica. El sonido de la celebración llenaba el aire y el pueblo de Israel se movía con una emoción que parecía desbordarse en cada paso. Era el día en que el arca de Dios sería trasladada, el trono invisible del Dios de Israel, como se narra con intensidad en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. No había reserva, no había frialdad. Era una celebración total, pero una que estaba a punto de terminar en tragedia. David estaba al frente, no como rey distante, sino como adorador, involucrado, entregado, liderando al pueblo en una manifestación de gozo que parecía correcta, que parecía sincera, que parecía alineada con el deseo de honrar a Dios. El arca, que había estado por años fuera del centro de la vida espiritual de Israel, ahora volvía a ocupar el lugar que le correspondía. Era un momento histórico, un momento esperado, un momento que, en apariencia, estaba lleno de intención correcta. El arca era transportada en un carro nuevo, preparado especialmente para ese evento. Como se nos relata en el segundo libro de Samuel, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Todo parecía adecuado, todo parecía digno. Un carro nuevo, una preparación especial, un esfuerzo por hacer las cosas bien. Usa y Ahío guiaban el carro, hijos de Abinadab, hombres que habían crecido cerca del arca, hombres que conocían su importancia, hombres que no eran ajenos a lo que estaban transportando. La procesión avanzaba, la música no se detenía, el pueblo celebraba, el ambiente era de victoria, de restauración, de conexión espiritual, pero en medio de esa escena cargada de emoción, algo comienza a cambiar. No en el ambiente, no en la música, sino en el orden. La escritura continúa detallando que al llegar a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. El movimiento fue rápido, instintivo, humano. El carro se sacude, los bueyes pierden estabilidad. Y en ese instante Usa reacciona. No hay tiempo para pensar, no hay análisis, solo acción. Su mano se extiende hacia el arca, la toca, la sostiene. En la mente humana parece correcto, parece necesario, parece incluso honorable. Está evitando que el arca caiga, está intentando proteger lo sagrado, está reaccionando ante una situación inesperada. Todo apunta a una buena intención. Sin embargo, el segundo libro de Samuel narra un desenlace que quiebra por completo la lógica humana. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. No hay advertencia previa, no hay explicación inmediata, no hay proceso visible. La santidad de Dios interviene de manera directa, instantánea e irrevocable. Usa cae, muere. En medio de la celebración, en medio de la música, en medio del gozo colectivo, el sonido se detiene, la alegría se apaga, el ambiente cambia en un instante. Lo que era celebración se convierte en silencio, lo que era danza se convierte en temor, lo que parecía un acto correcto termina en muerte, y la pregunta comienza a levantarse, no solo en ese momento sino a través de generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué una acción que parecía buena terminó en juicio inmediato? ¿Por qué Dios reaccionó de esa manera en medio de un acto que aparentemente era para honrarle? ¿Por qué alguien que estaba cerca del arca terminó muerto por tocarla? David mismo no lo entiende. El texto dice que se entristeció, que se enojó, que ese lugar fue llamado Perez Usa, que significa ruptura contra Usa. La celebración se rompe, el momento se fractura, y el traslado se detiene. El arca ya no avanza, la música ya no suena igual, la alegría ha sido reemplazada por una pregunta profunda. Algo estaba mal, pero no era evidente a simple vista. Y eso es lo que hace este evento tan impactante, porque demuestra que no todo lo que parece correcto está alineado con Dios. El impacto de lo ocurrido no se disipó rápidamente, no fue algo que el pueblo pudiera asimilar en cuestión de minutos,
porque la escena había roto completamente la lógica humana de lo que se consideraba correcto delante de Dios, y ahora el enfoque ya no estaba en la celebración, sino en la reacción de David, el hombre que había liderado todo aquel momento con pasión y entrega, y que ahora se encontraba enfrentando una realidad que no podía ignorar. Segundo de Samuel capítulo 6 versículo 8 declara: «Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y esa tristeza no era superficial, no era simplemente emocional, era una mezcla de confusión, de dolor, de incomprensión ante lo que acababa de suceder». Pero el texto añade algo más, algo que revela la profundidad del conflicto interno que estaba experimentando David, porque no solo se entristece, también se enoja, y ese enojo no es contra Usa, es una reacción hacia lo ocurrido, una respuesta humana ante un acto divino que no logra comprender en ese momento, y eso es importante entenderlo, porque David no era un hombre indiferente a Dios, no era alguien ajeno a la presencia divina, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero incluso alguien así puede enfrentarse a momentos donde la manera en que Dios actúa desafía completamente su entendimiento. Y entonces surge una pregunta que cambia el rumbo de todo el evento. Una pregunta que no es superficial, que no es retórica, que es profundamente espiritual. Porque en el versículo 9 David declara: «¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?». Y esa pregunta revela algo clave. El problema ya no es solo lo que ocurrió con Usa, el problema ahora es la relación con la presencia de Dios. El problema es el entendimiento de cómo acercarse correctamente a lo que es santo, porque lo que parecía una celebración correcta ahora se ha convertido en un momento de temor. El texto dice que David tuvo temor de Jehová aquel día, y esto marca un cambio radical en la atmósfera, porque el temor reemplaza la confianza. La reverencia reemplaza la emoción, y eso es algo que se repite en toda la Escritura. Cuando el hombre se encuentra con la santidad de Dios de manera directa, la reacción no es ligereza, es temor. Como se ve en Isaías capítulo 6 cuando el profeta dice: «Ay de mí, que soy muerto». O como en Lucas capítulo 5 cuando Pedro, al reconocer la autoridad de Jesús, dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». David decide detener el traslado. No continúa, no improvisa una solución inmediata, no ignora lo sucedido. Segundo de Samuel capítulo 6 versículo 10 dice: «De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David», y esto muestra que hay un reconocimiento implícito de que algo no estaba bien, de que no se podía continuar de la misma manera, de que el problema no era el destino, sino la forma en que se estaba ejecutando el proceso. El arca es desviada, es llevada a la casa de Obed-Edom geteo y permanece allí 3 meses. Este detalle es importante, porque introduce un contraste que será clave para entender lo que realmente estaba ocurriendo. Porque mientras David se detiene, mientras el pueblo se queda en incertidumbre, mientras la celebración se convierte en temor, la Escritura declara en el versículo 11: «Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa». Esto rompe completamente la idea de que el problema era el arca en sí misma. El arca no era peligrosa por naturaleza, no era un objeto maldito, era el símbolo de la presencia de Dios, y donde la presencia de Dios es tratada correctamente, produce bendición. Donde es tratada fuera de orden, produce juicio. No es el arca lo que cambia, es la manera en que el hombre se acerca a ella. La Biblia Thompson conecta este momento con el principio de la santidad de Dios manifestada en relación con el hombre, mostrando que la presencia divina no puede ser tratada como algo común, como algo manipulable, como algo que se adapta a la intención humana, porque Dios no responde a la emoción del hombre, responde a su obediencia, y eso es lo que comienza a revelarse en este punto de la historia. Mira lo que esto enseña. La misma presencia que trajo muerte en el camino, ahora trae bendición en una casa, lo cual demuestra que el problema no era Dios, el problema no era su presencia, el problema era el orden, la manera, la forma en que se estaba llevando a cabo lo que parecía correcto, pero que no estaba alineado con lo que Dios había establecido desde el principio. David se detiene, reflexiona, observa, y aunque en ese momento no tiene todas las respuestas, ya ha entendido algo esencial. No se puede avanzar con la presencia de Dios sin entender cómo acercarse a ella correctamente,
No se puede continuar con celebración sin reverencia. No se puede seguir adelante sin resolver lo que ha sido expuesto. La música se había detenido, pero la lección apenas comenzaba. El punto central del problema comienza a revelarse cuando se deja de mirar el momento emocional y se empieza a analizar el orden establecido por Dios. Porque hasta ahora todo parecía girar alrededor del acto de Usa, su reacción, su intención, su impulso, pero la Escritura no apunta únicamente a su acción, apunta a algo más profundo, algo que ya venía ocurriendo desde antes de que el carro se moviera, desde antes de que los bueyes tropezaran, desde antes de que la mano se extendiera, y ese algo es el orden divino que había sido ignorado. Segundo de Samuel capítulo 6 versículo 3 declara claramente: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y a simple vista esto parece algo correcto, incluso honorable, porque no era cualquier carro, era uno nuevo, preparado para transportar algo sagrado, algo que demostraba intención de hacer las cosas bien. Pero aquí es donde la intención humana entra en conflicto con el mandato divino, porque Dios nunca ordenó que el arca fuera transportada en un carro. Para entender esto correctamente es necesario volver a la ley dada en el desierto, específicamente en Números capítulo 4, versículo 15, donde se establece de manera directa: no tocarán cosa santa, no sea que mueran, y más adelante en Números capítulo 7 se muestra que a los hijos de Coat, quienes eran los encargados de transportar los objetos más sagrados del tabernáculo, no se les dieron carros, porque debían llevarlos sobre sus hombros, conforme al diseño establecido por Dios, utilizando las varas que estaban colocadas en el arca precisamente para ese propósito. El error no empezó con un tropiezo en el camino, sino cuando decidieron que la santidad de Dios podía someterse a la practicidad humana. Los comentarios de la Biblia de Estudio Thompson nos llevan directamente a la ley dada en el desierto, específicamente al libro de Números capítulo 4. Allí se establece un mandato inquebrantable. Los sacerdotes debían cubrir el arca con el velo, luego con pieles y finalmente con un paño azul antes de que cualquier levita se acercara. Nadie podía verla directamente bajo pena de muerte. El simple hecho de que Usa pudiera extender su mano y tocarla significa que el arca viajaba descubierta, exponiendo su gloria de manera irreverente. Era un colapso espiritual desde su origen. Israel, el pueblo que poseía la revelación divina, decidió ignorar el diseño del cielo para copiar el modelo del mundo. La versión Reina Valera nos muestra en el primer libro de Samuel que fueron los filisteos quienes usaron una carreta nueva para mover el arca. Israel adoptó esa misma eficiencia pagana para llegar más rápido, desechando el mandato de llevarla sobre los hombros de hombres consagrados. Porque el mundo siempre buscará la eficiencia y la comodidad, pero Dios exige obediencia absoluta y consagración profunda. Mira lo que esto revela. El problema no fue que el arca se moviera, el problema fue cómo se movía. El problema no fue que David quisiera traerla a Jerusalén, el problema fue la manera en que decidió hacerlo. El problema no fue el deseo de honrar a Dios, el problema fue ignorar la forma en que Dios había establecido que debía hacerse. Y esto cambia completamente la lectura del evento, porque ya no se trata de un castigo injusto sobre una acción impulsiva, se trata de una consecuencia directa de haber ignorado el diseño divino, y Usa, aunque actuó en un momento específico, se encontraba dentro de un sistema que ya estaba fuera de orden, y cuando ese sistema colapsó, su acción fue la manifestación final de un error que venía desde antes. La escena en la era de Nacón no fue el inicio del problema, fue el punto donde el problema se hizo visible. Hay un detalle histórico y teológico que profundiza aún más la gravedad de lo ocurrido. El arca no acababa de llegar a la vida de Usa. Había estado en la propiedad de su familia, en la casa de Abinadab, por casi 100 años. Usa no era un extraño frente a la gloria de Dios. Él, al igual que sus padres y abuelos, creció viendo esa caja cubierta de oro todos los días. Y aquí radica uno de los peligros más silenciosos y destructivos en la vida espiritual, la familiaridad con lo santo. Cuando la presencia de Dios se vuelve parte del entorno cotidiano, el asombro muere y el temor reverente desaparece. Usa extendió la mano porque en su mente ya no veía el trono temible del Dios Todopoderoso, solo veía una caja de madera que estaba a punto de caerse. Trató lo eterno, lo insondable, como si fuera un objeto común que necesitaba su ayuda humana.
Así como el libro de Levítico nos relata que Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño al perder el respeto por lo sagrado, el error de Usa nos enseña de manera contundente que convivir con la presencia de Dios nunca nos dará el permiso para ignorar sus mandatos. En el caso de Usa, su cercanía al arca pudo haber generado una percepción distorsionada, no en el sentido de desprecio abierto, sino en una confianza excesiva, en una reacción instintiva que no consideró el mandato divino, porque cuando extendió su mano, no lo hizo con rebeldía consciente, lo hizo con una lógica humana: proteger lo sagrado, evitar que cayera. Pero ese es el punto donde lo humano entra en conflicto con lo divino, porque Dios no había establecido que el arca necesitara ser sostenida por manos humanas. Esto se conecta con un principio fundamental que aparece en Isaías capítulo 55, donde Dios declara que sus pensamientos no son los pensamientos del hombre, ni sus caminos son los caminos humanos, lo cual significa que lo que parece correcto desde la lógica humana puede estar completamente fuera de orden desde la perspectiva divina, y eso es lo que ocurre en ese momento. Usa actúa conforme a lo que parece correcto, pero no conforme a lo que Dios había establecido. La santidad de Dios no se adapta a la cercanía del hombre, no se reduce por la costumbre, no se vuelve menos exigente porque alguien haya convivido con ella durante años. Al contrario, la santidad exige un trato correcto constante, sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar cuán familiar se haya vuelto la presencia divina en la vida de una persona. La Biblia Thompson conecta este principio con la reverencia continua que debe mantenerse delante de Dios, mostrando que la relación con lo sagrado nunca debe volverse superficial, nunca debe perder su profundidad, nunca debe ser tratada con ligereza, porque cuando eso ocurre, el hombre comienza a actuar desde su propia lógica, desde su propia percepción, y deja de considerar el orden divino. Mira lo que esto enseña. El problema de Usa no fue falta de cercanía, fue exceso de familiaridad sin reverencia. El problema no fue que no conociera el arca, fue que no respetó el orden que Dios había establecido para ella. El problema no fue que no tuviera acceso a lo sagrado, fue que trató lo sagrado como si fuera común. Esto tiene una aplicación directa en cualquier tiempo, porque cuando la presencia de Dios se vuelve parte del entorno cotidiano, existe el riesgo de perder el asombro, de perder el temor reverente, de comenzar a actuar sin considerar lo que Dios ha dicho, y ese es el punto donde la vida espiritual comienza a desviarse, no necesariamente por rebeldía abierta, sino por una falta de reverencia sostenida. La escena muestra que lo sagrado no se sostiene con manos humanas, se honra con obediencia, se respeta con alineación, se trata conforme a lo que Dios ha establecido, y cuando ese orden es ignorado, incluso en un acto que parece correcto, las consecuencias pueden ser inmediatas. Usa no murió por ignorar la existencia de Dios, murió por tratar lo santo sin el debido respeto que Dios había establecido desde el principio. La escena revela con claridad que el arca no era simplemente un objeto religioso, no era un símbolo decorativo, no era un elemento ceremonial que podía ser manejado según la conveniencia humana. El arca representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo, como se establece en Éxodo capítulo 25, cuando Dios ordena su construcción y declara: «Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio», lo cual muestra que el arca no era solo un cofre, era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, donde su gloria reposaba, donde su voz se hacía oír. Esto cambia completamente la perspectiva del evento, porque cuando Usa extendió su mano, no estaba tocando simplemente madera cubierta de oro, estaba interfiriendo con algo que Dios había separado, santificado y definido bajo parámetros específicos, y eso explica por qué la reacción fue inmediata. Porque la presencia de Dios no puede ser manipulada, no puede ser sostenida por manos humanas, no puede ser tratada como algo que depende del hombre para mantenerse en pie. La Biblia Thompson conecta este principio con Isaías capítulo 42, donde Dios declara: «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria», mostrando que la gloria de Dios no es compartida, no es sostenida por el hombre, no es dependiente de la acción humana, al contrario, es el hombre quien depende completamente de Dios, y este orden no puede ser invertido sin consecuencias. El intento de Usa, aunque aparentemente noble, refleja una mentalidad que aparece repetidamente en la historia bíblica,
La idea de que el hombre puede ayudar a Dios, que puede intervenir para sostener lo que parece inestable, que puede corregir lo que percibe como un riesgo, pero este pensamiento ignora una verdad fundamental. Dios no necesita ayuda para sostener su gloria. No necesita intervención humana para preservar su presencia. Lo que Dios establece, Dios mismo lo sostiene. Esto se ve claramente en textos como Salmo 121. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, mostrando que Dios no falla, no pierde control, no necesita que el hombre intervenga para evitar que su propósito se caiga, porque su poder es absoluto, su dominio es total, su control es perfecto. Y cuando el hombre intenta ocupar ese lugar, aunque sea con buena intención, entra en un terreno que no le corresponde. La situación del arca en el carro también refleja esta misma idea, porque el uso de un carro implicaba un sistema humano de transporte, una forma práctica, eficiente, aparentemente lógica, pero que no correspondía al diseño de Dios. Y esto conecta con Proverbios capítulo 14, donde se declara: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, lo cual encaja perfectamente con lo que ocurrió, porque lo que parecía correcto, lo que parecía funcional, lo que parecía adecuado, terminó en consecuencia fatal. Mira lo que esto enseña: no todo lo práctico es correcto, no todo lo eficiente es aprobado por Dios, no todo lo que funciona en la lógica humana está alineado con el diseño divino, porque Dios no mide según la conveniencia del hombre. Dios mide según su propia voluntad, según su propio carácter, según su propia santidad. La presencia de Dios no se transporta según métodos humanos, se honra según instrucciones divinas, y eso es lo que estaba fuera de orden en este momento. No solo el acto de Usa, sino todo el sistema que se había implementado alrededor del traslado del arca, un sistema que ignoró el diseño original, que reemplazó la obediencia por la practicidad, que sustituyó el mandato por la conveniencia. La Biblia muestra constantemente que cuando el hombre intenta hacer las cosas a su manera, incluso con buenas intenciones, el resultado puede ser contrario a lo que espera, como en el caso de Saúl en 1 de Samuel capítulo 15, quien ofreció sacrificio fuera del orden establecido y fue confrontado con la declaración: porque como pecado de adivinación es la rebelión, mostrando que desobedecer el mandato de Dios, aunque sea con intención de agradarle, sigue siendo desobediencia. El arca no necesitaba ser sostenida por Usa. El arca necesitaba ser obedecida conforme al diseño de Dios, y esa es la diferencia que define todo el evento. No se trataba de evitar una caída física, se trataba de respetar un orden espiritual, y cuando ese orden fue ignorado, la consecuencia fue inmediata. Este momento deja claro que la presencia de Dios no se manipula, no se adapta, no se ajusta a la lógica humana, se respeta, se honra y se trata conforme a lo que Él mismo ha establecido. Porque Dios no busca que el hombre lo sostenga, busca que el hombre le obedezca. El momento de quiebre que produjo la muerte de Usa no quedó sin respuesta, no quedó como un evento aislado sin reflexión, porque la Escritura muestra que David no permaneció en ignorancia, no se quedó en la emoción ni en la confusión, sino que comenzó a buscar, a investigar, a entender qué fue lo que realmente salió mal, y eso marca un punto decisivo en todo el relato, porque el problema no se resuelve ignorándolo, se resuelve volviendo al diseño de Dios. Primera de Crónicas capítulo 15 revela este proceso con claridad, cuando David reúne a los levitas y declara: porque por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y esta declaración es clave, porque David reconoce que el problema no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue una reacción exagerada de Dios, fue consecuencia directa de no haber hecho las cosas conforme a lo que Dios había establecido. Aquí se revela algo profundo. La búsqueda de Dios no es solo emocional, no es solo celebración, no es solo deseo de acercarse. La verdadera búsqueda incluye alinearse con su palabra, incluye conocer su orden, incluye obedecer su diseño, porque no basta con querer hacer algo para Dios, es necesario hacerlo como Dios ha dicho. David entiende que el error no estuvo en traer el arca, sino en la manera en que se intentó hacer. Y esa comprensión cambia completamente la forma en que actúa a partir de ese momento, porque ahora ya no improvisa,
ya no sigue modelos externos, ya no copia lo que parece funcionar. Ahora vuelve a la instrucción original, vuelve a la ley, vuelve al mandato dado desde el principio. El texto dice que los levitas se santificaron y tomaron el arca de Dios sobre sus hombros, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Y este detalle no es menor, porque muestra que el orden no es una sugerencia, es un requisito, no es opcional, es obligatorio, y cuando ese orden es restaurado, todo cambia. La Biblia Thompson conecta este momento con el principio de restauración a través de la obediencia, mostrando que cuando el hombre reconoce su error y se alinea nuevamente con la palabra de Dios, la relación se restablece y el propósito puede continuar no porque Dios cambie su estándar, sino porque el hombre decide someterse a ese estándar. Mira la diferencia. Antes había un carro nuevo, ahora hay hombros consagrados. Antes había un sistema práctico, ahora hay un sistema ordenado. Antes había emoción sin dirección, ahora hay obediencia con propósito. Y eso marca completamente el resultado, porque cuando el arca se mueve conforme al diseño de Dios, ya no hay muerte, hay presencia, ya no hay juicio, hay manifestación correcta. El texto también muestra que ahora David establece sacrificios, que hay una reverencia diferente, que hay una conciencia más profunda de lo que se está haciendo, porque ya no se trata solo de traer el arca, se trata de hacerlo correctamente, de honrar la presencia de Dios como Él ha establecido, no como el hombre lo imagina. Esto enseña algo que no puede ser ignorado. El mover de Dios no se activa por creatividad humana, se activa por obediencia. No se sostiene por métodos prácticos, se sostiene por alineación con su palabra. No se mantiene por intención, se mantiene por fidelidad al diseño divino. Mira lo que esto significa. Muchas veces el problema no es lo que se quiere hacer, sino cómo se está haciendo. No es el propósito, sino el método. No es el deseo de acercarse a Dios, sino la forma en que se intenta hacerlo. Y este evento demuestra que Dios no respalda lo que no ha ordenado, aunque parezca correcto, aunque sea bien intencionado, aunque tenga apariencia de honra. Cuando David entiende esto, no solo corrige el error, establece un modelo, deja un principio que se repite a lo largo de toda la Escritura, que el camino hacia la presencia de Dios no se construye con ideas humanas, se sigue conforme a su revelación, conforme a su palabra, conforme a su orden. Y en ese momento, el traslado del arca deja de ser una celebración desordenada y se convierte en una adoración alineada con el cielo. El cambio en la manera de trasladar el arca no solo corrigió un error técnico, produjo un resultado completamente distinto, porque cuando el orden de Dios es respetado, la manifestación de su presencia deja de traer juicio y comienza a producir bendición. Y esto ya había quedado evidenciado en la casa de Obed-Edom, donde el arca permaneció 3 meses, y la Escritura declara en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11, «Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa», mostrando que el problema nunca fue la presencia de Dios, el problema fue cómo se relacionaban con ella. Cuando David escucha que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida, comprende que la presencia de Dios no es peligrosa en sí misma, no es destructiva por naturaleza. Al contrario, es fuente de vida, de prosperidad, de orden, pero solo cuando es tratada conforme a su santidad, conforme a su diseño, conforme a su palabra, y esto lo impulsa a retomar el traslado. Pero ya no desde la emoción inicial, sino desde una comprensión más profunda. El texto muestra que ahora el proceso es diferente, que ya no hay improvisación, que ya no hay descuido, que cada paso es dado con conciencia, y en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 13 se declara: «Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificaba un buey y un carnero engordado», lo cual muestra una actitud completamente distinta, una reverencia constante, una conciencia de lo que se está haciendo, una dependencia total de Dios en cada movimiento. La Biblia Thompson conecta este momento con el principio de bendición bajo obediencia que aparece desde Deuteronomio capítulo 28, donde se establece que la obediencia trae bendición no como una fórmula mecánica, sino como una consecuencia natural de vivir alineado con el orden de Dios, porque cuando el hombre se coloca bajo ese orden,
La presencia de Dios fluye sin resistencia, sin conflicto, sin juicio. La diferencia entre el primer intento y este momento no es el arca, no es Dios, no es el propósito. Es la obediencia, es el orden, es la alineación, y eso define completamente el resultado. Porque donde antes hubo muerte, ahora hay celebración. Donde antes hubo temor, ahora hay gozo. Donde antes hubo ruptura, ahora hay continuidad. David danza delante de Jehová con todas sus fuerzas, pero ahora no es una emoción desordenada. Es una expresión que nace de la obediencia, de la comprensión, de la reverencia. Y esto muestra que la verdadera adoración no es solo intensidad, es alineación, no es solo expresión, es obediencia. Porque cuando la adoración está conectada con la obediencia, se convierte en algo que agrada a Dios, no solo en apariencia, sino en esencia. Este momento también deja claro que Dios no cambia entre juicio y bendición. Dios es el mismo, su carácter no varía. Lo que cambia es la posición del hombre frente a Él, porque cuando el hombre se alinea, experimenta bendición. Cuando se desalinean, experimenta consecuencia, y esto es consistente en toda la Escritura. No es un evento aislado, es un principio constante. Mira lo que esto enseña. La presencia de Dios no es algo que se deba evitar por temor, es algo que se debe honrar con obediencia, porque cuando es tratada correctamente, no destruye, edifica, no juzga, bendice, no genera caos, produce orden, pero todo esto depende de cómo el hombre decide relacionarse con ella. El traslado del arca finalmente llega a Jerusalén no como comenzó, sino transformado, alineado, restaurado. Y eso muestra que el propósito de Dios no se canceló por el error inicial, pero sí fue detenido hasta que el orden fue corregido. Y eso revela una verdad profunda. Dios no abandona su propósito, pero tampoco lo ejecuta fuera de su diseño. Donde hay obediencia, la presencia fluye. Al observar todo el evento en su totalidad, queda claro que la muerte de Usa no fue un acto arbitrario, no fue una reacción desmedida de parte de Dios, ni fue una injusticia divina. Fue la manifestación de un principio que atraviesa toda la Escritura. La santidad de Dios no se negocia, su orden no se altera, y su presencia no se trata conforme a la lógica humana, sino conforme a lo que Él mismo ha establecido desde el principio. Usa no murió simplemente por tocar el arca. Murió porque tocó lo que Dios había declarado intocable bajo un orden específico. Murió porque actuó dentro de un sistema que ya estaba fuera de alineación. Murió porque lo sagrado fue tratado como común, porque lo que parecía correcto a los ojos humanos no estaba respaldado por la palabra de Dios. Y eso es lo que define todo el evento. No la acción aislada, sino la desobediencia al diseño divino. La Biblia Thompson conecta este principio con toda la línea de la santidad en la Escritura, desde Levítico hasta el Nuevo Testamento, mostrando que Dios nunca ha cambiado su estándar. Cuando Él establece algo, lo hace con propósito, con precisión, con intención, y espera que el hombre responda con obediencia, no con creatividad, no con adaptación, no con sustitución de lo que Él ha ordenado. Esto también se conecta con Hebreos capítulo 12, donde se declara que nuestro Dios es fuego consumidor, una afirmación que no describe a Dios como destructivo sin razón, sino como absolutamente santo, absolutamente justo, absolutamente incompatible con todo lo que está fuera de su voluntad. Y eso es lo que ocurrió en ese momento. La santidad de Dios se encontró con una acción fuera de orden, y la consecuencia fue inmediata. La verdadera razón no está en la intensidad del momento, sino en la naturaleza de Dios, porque Dios no responde basado en emociones humanas, responde conforme a su carácter, y su carácter es inmutable, no cambia según la situación, no se ajusta según la intención del hombre, permanece firme, constante, santo en todo momento. Mira lo que esto revela. No basta con querer honrar a Dios, no basta con tener buenas intenciones, no basta con hacer lo que parece correcto, es necesario hacerlo conforme a lo que Dios ha dicho, porque la diferencia entre lo que parece correcto y lo que es correcto delante de Dios puede ser la diferencia entre bendición y consecuencia. Este evento también deja una advertencia clara para cualquier tiempo. La familiaridad con lo espiritual no reemplaza la reverencia. El acceso a la presencia de Dios no elimina la necesidad de obediencia. El llamado no justifica la desalineación y el hecho de estar cerca
de lo sagrado no significa que se pueda tratar de cualquier manera. La escena en la era de Nacón no fue el final de un error, fue el punto donde Dios reveló algo que ya estaba mal desde antes, y esa revelación permitió que el orden fuera restaurado, que la obediencia fuera corregida y que el propósito continuara. Porque Dios no busca destruir, busca alinear, pero cuando la alineación es ignorada, la santidad se manifiesta con claridad. Usa se convirtió en el punto visible de una verdad invisible, que la presencia de Dios no se sostiene con manos humanas, se honra con obediencia, que su gloria no depende del hombre, sino que el hombre depende completamente de él, y que cuando ese orden se invierte, las consecuencias son inevitables. La historia no termina en muerte, termina en entendimiento, porque después de ese momento, el pueblo aprendió, David corrigió, el orden fue restaurado, y la presencia de Dios volvió a manifestarse correctamente. No porque Dios cambiara, sino porque el hombre finalmente se alineó. La verdadera razón por la que Usa murió no fue el contacto físico, fue la violación del orden divino. Pero la historia no termina en la era de Nacón, ni con el temor de David. Termina con una esperanza fundamental para nuestra vida hoy. Si la santidad de Dios es un fuego consumidor inquebrantable, ¿cómo podemos acercarnos a Él en este tiempo sin sufrir el mismo destino? Bajo el antiguo pacto, rozar la santidad de Dios sin el orden perfecto era sinónimo de muerte. Pero hoy vivimos bajo un pacto superior. El capítulo 10 de la carta a los Hebreos nos explica de manera gloriosa que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesucristo. Ya no necesitamos carretas humanas ni tememos que el juicio caiga sobre nosotros por un error, porque la justicia inquebrantable que Usa no pudo soportar, Cristo la cumplió a la perfección por nosotros en la cruz del Calvario. El velo se rasgó, la ley se cumplió, y hoy, la misma presencia majestuosa que una vez trajo muerte por causa de la desobediencia, nos ofrece vida eterna, paz y salvación a través de su gracia infinita. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Si esta enseñanza ha sido una bendición para tu vida y ha edificado tu fe, te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de sabiduría bíblica. Le des un me gusta al video y actives la campanita. Tu apoyo nos ayuda a que este mensaje siga alcanzando a más personas para la gloria de Dios. Sostener este ministerio es una labor que hacemos con mucho amor y dedicación. Si el Señor pone en tu corazón el deseo de apoyarnos para seguir creando contenido que bendiga a otros, puedes hacerlo a través de una siembra o aporte totalmente voluntario. En el primer comentario fijado encontrarás toda la información. Si estás en Colombia, te es muy fácil. Puedes hacerlo desde cualquier banco a través de la llave, Transfilla, o por transferencia directa. Y si nos acompañas desde cualquier otro país, puedes apoyarnos por medio de PayPal. Recuerda que no hay aporte pequeño cuando se hace con un corazón alegre. Pero, por sobre todo, tu mayor apoyo siempre será tu oración y el compartir este video con alguien que necesite hoy una palabra de esperanza. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo encuentro.